agricultores hay de muchísimos tipos y todos no piensan igual. En temas ambientales hay quien lo tiene claro y hay quien nos ve como el enemigo. Pero lo importante es saber comunicarnos con ellos para saber qué piensan y cómo podemos trabajar en conjunto para luchar contra el cambio climático, para luchar contra la pérdida de biodiversidad, para luchar también, y por qué no, contra el despoblamiento rural. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 141 del martes 17 de mayo de 2022, hablamos sobre agricultores y medio ambiente. Y no me he equivocado, agricultores y medio ambiente. Personificando. Pero no, es que la semana pasada hablamos de agricultura y medio ambiente, de malas hierbas en agricultura, hoy de agricultores. Pero antes, Enoc, ¿qué tal tu semana? ¿O qué me destaca esta semana? ¿Qué me quieres contar? Pues mira, te quiero contar que estamos con podcast hasta arriba, pero hasta arriba, no me da la vida. Estaba subiendo a Spreaker un nuevo podcast y es que no he podido mandarlo a las plataformas. Lo he mandado a Spotify y no he podido mandarlo al más porque es que no me da la vida. Y nuevas cuñas, tenemos que grabar cuñas nuevas, así que un montón de cosas. De cuña de publicidad, de gente que nos entra a meter publicidad en la red, que eso siempre está bien, dinerito, que no haces de oro, ¿no? Bueno, con esto de los podcasts no sé yo. Bueno, ¿y tú qué tal tu semana, Juan? ¿Qué me destacas? Que ahora mismo, mientras que estéis escuchando este programa, si lo escucháis el día que sale, estoy en Huelva dando un curso sobre podcasting a profesores de la Universidad de Huelva. Presencial, que ya lo di... Segunda edición. Segunda edición y este año presencial. La primera vez tendría que haber sido en 2020, pero con la pandemia no se hizo. 2021 se hizo online y este año presencial. Y joder, me hace un montón de ilusión, ¿no? Ir a dar un curso de podcasting, 15 horas presenciales a profesores, o sea que creo que va a ser intensito y creo que lo voy a disfrutar mucho. Espero. La pena es que el año pasado, como era online, pude ir yo a dar una clase. Esta vez como que bajarme a Huelva para una horita no me sale a cuenta, ¿eh? No te sale. Venga, muy bien. Pues le damos paso a la invitada, ¿no? Venga, echa la música. Pues hoy tenemos con nosotros a Elisa Plumet Lucas, que es periodista agroalimentaria y coordinadora del curso de experto universitario en comunicación agroalimentaria. Muy buenas, Elisa, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos qué tal, Juan Mari? Muy buenas, Elisa. Y Enoc, ¿qué tal? Ostras, Juan Mari, eso sí, esto es del norte, ¿eh? Aquí en el sur nadie me llamaría Juan Mari. Ah, pues sí, claro, es que yo soy del norte. Claro. Cuando alguien me dice Juan Mari, digo del norte. Bueno, norte, yo noroeste. Soy de un pueblo de Teruel. Vivo en Zaragoza. Bueno, muy bien. Pero Juan Mari es muy de allí. Aquí en Andalucía, Juanma o Juan María, pero Juan Mari no. Pero Juanma es que es más Juan Manuel, ¿no? Sí, por eso yo digo Juan, siempre. Pues Juan. Pero que me vale todo, ¿eh? Me vale todo. Vale. Incluso Juan Mari también, me vale todo. Bueno, Elisa, venga, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. A ver. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues a ver, cuando era pequeña, ¿qué quería ser de mayor? Pues lo que tenía claro era que no iba a ir por ciencias, que iba a ir o por la parte de letras o por la parte artística, porque las dos partes me gustaban mucho. Lo que pasa que la parte artística, que me gustaba bastante pintar, dibujar, el diseño, la música, enseguida me di cuenta que para ser músico o para ser pintor o para ser diseñador tenías que ser muy, muy, muy bueno, tenías que ser excelente. Entonces fui tan consciente de aquello desde los primeros años de la adolescencia que dije, por aquí no, Elisa, te tienes que tirar por la parte de las letras. Entonces, un sitio donde siendo normal puedas vivir, ¿no? Exactamente, porque claro, si tenía que ser muy bueno para dedicándome a las artes y no lo era, la otra opción era pues estudiar la carrera que fuera, pues la de música o la de artes o de diseño y luego ser profesora de instituto o de colegio. Y pues, claro, para eso pues me hacía magisterio y me dedicaba a los niños pequeños y la verdad es que entonces no me enfoqué por allí.
Y entonces dije, bueno, pues venga, todo aquello que tenga que ver con las letras. Y por entonces estaba muy de moda Derecho. No sé si os acordáis de una serie que había de televisión que era La Ley de los Ángeles. Os estoy hablando pues a finales de los 80. Sí, nada, a mí me nada. suena, O sea, es sí, que... sí. Yo estaba naciendo Una en aquella gracias, época. Enoch. Gracias, porque es que si no, Sí, yo me acuerdo. soy yo un me acuerdo. vejestorio. Yo estaba naciendo por Entonces aquel momento. todo el mundo quería hacer Derecho y mi hermano lo hizo y dije, repetir 2 en la misma familia, en la misma carrera, ¿cómo que no? Y dije, bueno, y periodismo, y me gustaban las noticias, me gustaba la información, me gustaban los informativos. Tenía además una profesora que nos había inculcado bastante la estructura de los periódicos, la estructura de las noticias. Y dije, venga, pues por ahí. Y estudié periodismo. Y por Vale. ahí sigo. Sí, pero claro, uno acaba periodismo y podías haber acabado retransmitiendo los partidos de, yo qué sé, del Zaragoza, pero no. No. Y además cuando estudiaba la carrera sí que hubo un momento en que dije, hoy he encontrado aquí yo mi lugar, porque dentro de la carrera de periodismo había una asignatura que era el diseño de los periódicos. Y claro, como a mí me gustaba la parte artística, dije, bueno, pues el diseño, las tipografías, la situación, la ubicación de las fotografías, todo lo que lleva el diseño, sobre todo, no en prensa diaria, sino más en lo que son revistas o en dominicales. Pero aquello pues al final no cuajó porque, claro, terminas la carrera, o piensas que te tienes que poner a trabajar, estoy hablando de hace más de 20 años, que entonces los másters eran del universo, no eran como son ahora. Aquello eran, vamos, ya os digo, del universo, se veían como muy lejanos, ¿no? Los másters. Y entonces me puse a trabajar y encontré un trabajo en el que tenía que maquetar y, bueno, era todo maquetar, escribir, escanear las fotografías, tratarlas, y era una publicación dedicada a agricultura y ganadería desde el punto de vista político y económico. Y ahí estuve trabajando durante 15 años, nada más y nada menos. Y claro, estás hablando de una publicación en papel. Estoy hablando de una publicación en papel que se llamaba Europa Agraria, que desapareció a finales de 2012, pero también tenía su página web. Tenía página web y luego un diario digital agrario en el que incluíamos pues, las noticias del sector, que bueno, pues prácticamente, pues como se llama ahora, era un corta y pega, por decirlo así, de todas las noticias que recibíamos. Intentábamos pues, editarlas un poco, obviamente, para quitar ese orgullo profesional, ¿no? de que no fuera el corta pega tan normal al que estamos ahora tan acostumbrados, y también publicábamos allí los reportajes y las entrevistas que hacíamos en Europa Agraria. Y bueno, Ostras, pues trabajando pero tengamos claro que estás hablando de que era un periódico que tenía página web en el que colgaban los artículos en 2012, o sea, que a lo mejor hoy en día estamos muy acostumbrados. Antes. Quiero decir, quiero decir Antes. que en el 2012 terminó, pero que ahora estamos acostumbrados a que eso sea lo más normal, pero eso antiguamente no era lo más normal. Antiguamente, que es hace 10 años. Ya, pero es que el mundo de Internet va muy rápido. Va muy rápido, pero nosotros tuvimos, yo creo que estrenamos nuestra página web al poco de empezar yo, que sería el año 98. Entonces estrenamos nuestra página web, eran las primeras. Entonces se hablaban de las .com, todo era la burbuja, .com. La burbuja de la .com. Sí. Ostras, qué bueno. Que, Enoch, aquí nos llevamos la experiencia. Como siempre intentamos buscar a todos una vuelta, ¿no? Para la gente que entra en trabajaenmediambiente.com a buscar empleo y dice, uy, yo para eso no valgo. Ostras, tú aquí conseguiste, o sea, te has metido en el mundo agroalimentario a muerte, podríamos decir de puñetera casualidad. Totalmente. Es que además, a ver, ahora sí que me encuentro a compañeros periodistas que dicen, yo me quiero dedicar a contar el sector agrario. Y les digo, ¿pero de verdad? Y me dicen, sí, ¿pero estás seguro? Son chicas las que me dicen, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Y me dicen, sí. Digo, vale, pero los demás hemos caído todos. Lo que pasa, hemos caído en el sector, pues hemos caído en una publicación, en un programa, y ya te enganchas porque te das cuenta de la importancia que tiene el sector en muchos sentidos, de la cantidad de dinero que se maneja y de lo importante que es, porque al fin y al cabo es de lo que comemos todos los días, y 3 veces. Tenemos la suerte de que en esta parte del mundo comemos de 3 a 5 veces al día. Entonces, ya te engancha. Y bueno, hay que tener en cuenta que yo
soy de un pueblo de Teruel de 3.000 habitantes, que en Teruel es un pueblo grande, ¿eh? Que no, mi familia no era agricultora. Mi abuelo sí, tengo primos y tenía un tío, pero no, mis padres no eran agricultores, pero sí que de pequeña veía lo que era la agricultura porque se veía más que ahora. Ahora el sector está muy profesionalizado y no se ve tanto a los agricultores, aparte de que no hay tantos, ni se ve tanto a lo mejor el ganado de las ovejas pasar por la calle, en ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Ya están más a las afueras. Entonces, por ejemplo, lo que son el sentir de un pueblo, pues yo es que de donde soy, es que me lo conozco perfectamente. Y Ya eso somos muchas dos. veces cuando entrevistas a gente o cuando intentas conectar con gente que te habla de la agricultura y de la ganadería, pues es que tienen ese sentir, ¿no? Ese sentir de los pueblos. Pues de esto justo te queremos preguntar en el tema, así que Enoch, yo creo que es el momento de pasar al tema, ¿no? ¿Algo más que comentar tú, Enoch? Nada, tira para allá. Tú bien lo has dicho, Elisa, el sentir de los pueblos. Cuando hablamos de agricultura, de ganadería, hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer habiéndola mamado desde pequeño, habiendo vivido en un pueblo, aunque en tu caso, en el mío, no tengan familia agricultora, al final vives en un pueblo y lo mamas, o se puede hacer desde la ciudad, desde la universidad. Que no digo que sea malo, creo que es necesaria la universidad, la ciudad, para entender el mundo agrario, lo tengo claro. Pero igual un agricultor no ve lo mismo a uno de su pueblo que a uno de la universidad que viene de Madrid a decirme cómo hay que sembrar y cómo hay que recoger, igual no es lo mismo. Así que hoy creo que eso también es medio ambiente, porque muchas veces desde la universidad se saben hacer las cosas muy bien a nivel ambiental, pero le falta ese sentir la agricultura que mucha gente de pueblo tiene, y sobre todo el que tiene más agricultura. No entramos en grandes agrícolas, grandes propietarios, duquesas de Alba y gente afín, No. que eso es otra cosa. Hablamos del pequeño Son agricultor. diferentes tipos de explotación. Exactamente, de explotación agraria, pero son diferentes modelos. Pues como hay diferentes modelos de explotación, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿qué visión tienen los agricultores del medio ambiente? Supongo que vas a decir diferentes modelos, diferentes edades, diferentes estudios, diferentes tamaños de explotación. Pero si pudieras hacer unos grupitos y decir, pues mira, cuando hablamos de medio ambiente se echan las manos a la cabeza y nos dicen que no hables de medio ambiente, hay que hablarles con unas palabras súper cuidadosas. A estos al revés, a estos hablarles de medio ambiente porque lo tienen clarísimo. ¿Cómo lo ven? Pues a ver, primero podemos organizar en cuanto a edades. A la gente más mayor le cuesta más cualquier tipo de novedad, pero de todo, sea de su profesión. Aparte de lo que has dicho de que a un agricultor o a un ganadero no le tienes que decir cómo tiene que trabajar. Es algo muy arriesgado. Igual que si a nosotros, pues a ti, Juan, a ti, Enoch, pues desde fuera te vinieran y te dijeran, es que tienes que trabajar así, ¿no? Claro. Y además no te lo dijera, pues no sé, pues un jefe o un colega tuyo de profesión, sino que te lo dijera un señor o una señora que te vienen desde Madrid o desde Bruselas y que no están en el tajo todos los días. Con lo cual, eso de que se tiene que hacer así es un poco complejo decírselo a los agricultores. En cuanto al medio ambiente, a los mayores les cuesta más, a la gente no tan mayor, y aquí, por ejemplo, es curioso porque agricultor joven, creo, o joven agricultor, que es como el orden en el que se habla en el sector, creo que son hasta 45 años, con lo cual... Pues, bien. Bien, ¿verdad? Todavía podemos, bueno, yo ya no, pero bueno. Entonces, hasta los jóvenes agricultores ya lo tienen totalmente, yo creo que interiorizado. Sí que es cierto que quien se dedica, que en los perfiles de agricultores que apuestan por la producción ecológica, por ejemplo, es que estos lo llevan en los leucocitos, ¿no? O sea, llevan en los leucocitos de la certificación ecológica, que ecológico es lo que está certificado, ¿no? Sí. No es solamente la producción de una manera en concreta, sino tiene que estar certificado y auditado. Pero es que en el resto las cosas están cambiando y se están recortando tantas materias activas en cuanto a lo que son fitosanitarios, o se está recortando también pues tanto el uso de fertilizantes, pero de esto desde hace 20 años. Yo recuerdo me acuerdo muchas veces de una portada en Europa Agraria que poníamos, se van a cortar, Europa recorta no sé cuántas materias activas, no me acuerdo si eran 200 o 300. Y claro, aquello era pues que en 10 años iba a ser la hecatombe del sector agrario español. Y no lo ha sido. Para nada. Entonces, ¿por qué?
Pues porque se encuentran sustitutos. Claro. Y se encuentran otras maneras de trabajar. Entonces, pues, bueno, el sector lo que está haciendo es evolucionando hacia el medio ambiente, pero yo creo que como estamos evolucionando todos o incluso más rápidamente, lo que pasa es que el sector agrario, la producción de los alimentos, la agricultura y la ganadería, pues es muy desconocida. No estamos ahí todos los días, vivimos más gente en las ciudades que en los pueblos y no se sabe cómo producimos. Pero, por ejemplo, en Almería todo lo que está bajo plástico, todo está certificado como producción integrada y en Granada prácticamente también. Entonces, ¿Qué es eso de producción integrada? ¿No sabes lo que es la producción integrada? Bueno, cuéntanoslo. Igual la gente no. La producción integrada es aquella en la que no se usan sustancias químicas para combatir a los bichitos, sino que se utilizan otros bichitos, otras herramientas. Entonces, bichos se comen bichos. Voy a explicarlo de una manera muy perfecta. No de estar por casa. Pero tú dices producción integrada y a lo mejor nuestros oyentes no saben lo que es. Si dices bicho come bicho, vale, pues ya todo el mundo lo entiende. Sí. Perdón. Oye, y es muy interesante esto que decías también de la parte de agricultores con certificación ecológica, ¿vale? Uh-huh. Que no es lo mismo que hacer agricultura con una visión ecológica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una certificación europea que hay que cumplir unos requisitos. Pero esto tampoco es, te quiero decir, ¿cómo se recibió esta certificación y cómo ha sido el paso de cuando no teníamos esa certificación a ahora que ya nos lo parece lo más normal del mundo? Es que aquello no estaba todavía en el sector, pero porque el reglamento de la producción ecológica sé que se actualizó hace unos años, pero ya existía de antes. Sí. Es muy antiguo, sí, es muy antiguo. Pero antiguo. Pero yo qué sé, es más antiguo que nosotros, vamos. Esto sí que hay agricultores, hay perfiles de agricultores y agricultoras, pues que ya digo que lo tienen, que se lo creen y lo intentan y han apostado por esta producción, que normalmente suelen ser producciones más pequeñas, destinadas pues a un perfil de consumidor, porque ya sabéis que los productos ecológicos pues suelen ser un poco más caros que los convencionales, mucho va a exportación. Entonces, sí que es gente quien se dedica a que lo vive, ¿no? Y que no solamente produce de manera ecológica, sino que lo integra en su forma de vida. Y sí que es cierto también que hay otros pues, que se han dado cuenta de que produciendo ecológico pues, consigues este marchamo de calidad, porque es al fin y al cabo una marca de calidad diferenciada. Sí. Y lo que saben es que cumpliendo esa serie de requisitos y cumpliendo pues, todo lo que te marca el reglamento, puedes vender a un precio mayor y a unos mercados que en Europa están bastante bien vistos, sobre todo en Alemania y en el Reino Unido. No sé si te he contestado a tu respuesta. Sí. Otra pregunta relacionada con esto. Claro, cuando hablamos de medio ambiente, agricultores, se nos va ecológico, sí. Vale, pero ¿cómo ven los agricultores cuando le hablamos o se le hablan de otras muchas, le hablamos los científicos, la sociedad, el político de turno, quien sea, de otras técnicas que son muy respetuosas con el medio ambiente, pero que no son certificaciones ni nada, y que a mi punto de vista me gusta más que la certificación, ¿eh? Conservación de suelos, cubiertas verdes en olivos, técnicas de rotación de cultivos, técnicas de barbecho, ostras, vaya locura estoy diciendo, que un agricultor de 60 años, de 70, vea mal la rotación de cultivos, el barbecho los suelos verdes estos que hay entre olivos, cuando es que hace a esos años, cuando ellos nacieron, no había tractores y no se podía hacer de otra manera, porque no se podía literalmente, que me llama la atención, que dice, ostras, que ven mal lo que antiguamente hacían, pero lo vean bien o lo vean mal, ¿eso lo ven también como medio ambiente? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven como esto tiene que ir a la agricultura ecológica y a nosotros dejarnos con nuestra marcha? ¿O ya empiezan a integrar también esas cosas de, mira, es que... Lo empiezan a integrar incluso, mira, en muchos casos todo esto que dices de los mantos verdes, de las fincas de leñosos, ¿no? O la rotación de cultivos muchas veces es cuestión de sanidad también, de sanidad de los cultivos, porque si estás sembrando siempre lo mismo, pues al final hay veces pues que, por ejemplo, y en el tema de cereales pues se pueden producir micotoxinas y entonces pues el cultivo te vuelve a salir contaminado. Sí, la semana pasada hablamos de eso, de amapolas, en cultivos, rotación y tal. Y eso en la rotación de cultivos. Y en los mantos verdes se habla mucho de ahorro de costes.
desde hace 20 años más o menos. Y todo lo que es la agricultura de conservación, que es precisamente pues, mantener, rotando los cultivos, pero no trabajar la tierra, o sea, no labrarla mucho, no quemarla después de una cosecha, no quemar los restos. Todo eso se ve como ahorro de costes, porque es cierto que el agricultor pues no gana, o sea, la renta del agricultor, la renta media del agricultor o el ganadero no es igual que la renta media del español. No, es inferior. Entonces, como no se puede conseguir por la vía de aumentar el precio del producto, porque no se consigue, del precio del alimento, entonces hace ya bastantes años, yo os diría que unos 20 años, que se habla de qué manera podemos conseguir un poco de dinero más, pues ahorrando costes. Y ahí está pues el tema de no trabajar mucho la tierra, de poner los mantos verdes para reducir el riego o mejorar el suelo y no tener que utilizar pues, fertilizantes. Entonces, se ha planteado de esa otra manera, aunque sí que es cierto pues, que es que todo lo que es las medidas verdes que se están incorporando en la política agraria común desde el año 2007, diría yo, más o menos, pues es que van encaminadas a eso. A ir poco a poco. Ahora vas tú, pero me gusta esto que has dicho, o sea, que ven bien las medidas que son verdes, por así decirlo, pero siempre y cuando abiertamente vean un beneficio por otro lado. Si no, no le hables de cosas verdes, ¿no? Bueno, vale. Claro, tienen que ver un beneficio. Sí, bueno, en la agricultura ecológica sí. hay gente no, que además, sí que el beneficio es importante porque, mira, hace unos días moderaba yo un simposio sobre semilla certificada. En España, de todo lo que se siembra, solamente el 40% de la semilla está certificada. Es decir, pues la otra semilla no ha pasado un proceso de certificación. Y claro, yo les preguntaba que cuándo el agricultor apuesta por la semilla certificada. Y me decían claramente que cuando ve una rentabilidad de que o consigue más cosecha o le pagan mejor la cosecha. ¿No? Porque, claro, la semilla tienes que añadir, pues si tienes que utilizar fertilizantes, si tienes que utilizar pues, algún tipo de fitosanitario en función del cultivo, todos los trabajos que tienes que hacer, el gasoil, y no estoy poniendo las horas. O sea, no estoy poniendo el coste de las horas del agricultor, ¿no? Que también tendrá que ganar, ¿no? Pero, claro, entonces siempre tiene que haber una rentabilidad. Claro, esto es muy interesante porque también nos hace una idea de que todas estas técnicas que estamos diciendo le están rentabilizando al agricultor. Y si no, es muy complicado que se puedan hacer si no es, como decíamos antes, como una certificación ecológica o este tipo de sellos, que digamos que es meter una ficha más en el puzzle, ¿no? Y hablando justamente de esto que decías de estas técnicas, ¿cómo están acogiendo, cómo de rápido se acogen los agricultores a nuevas tecnologías? Porque claro, ¿sabes lo que te digo? El otro día hablábamos que si drones para revisar, para ver el estudio del suelo, no sé, que si sobre satélite ves qué tal el riego, yo qué sé. ¿Cuál es la realidad? Pues mira, la realidad es que están acogidos desde hace muchísimos años. Yo recuerdo hace muchos años hacer un reportaje en el que tú podrías poner el riego de tu finca desde el teléfono móvil. Y hace muchísimos años, que eso todavía lo habréis visto también por los medios de comunicación, que los tractores pueden ir sin conductor, porque para evitar por GPS y así evitan el solapamiento en las fincas, ¿no? Y ahorran costes, con el objetivo de ahorrar costes. La situación de lo que son la incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo en digitalización en el sector agrario, yo creo que estamos en un momento en el que los agricultores y los ganaderos la están asumiendo poco a poco y ya están consolidándose. Y me explico, hay una curva que explica más o menos cómo es la asunción de las nuevas tecnologías, que al principio pues sube muy alto, luego baja en picado y luego poco a poco pues ya sigue incrementando y se sigue consolidando, pero poco a poco. Y os lo voy a explicar con el ejemplo de los drones, que además también lo comenté el otro día en una mesa redonda en la que participé. Yo me acuerdo que hace 10 años, más o menos en el 2012-2013,
cuando empezaba todo el tema de los drones, yo estuve un par de meses que me volví loca con el tema de los drones, ¿no? Porque aquello parecía, vamos, el mejor invento del mundo mundial, el dron iba a solucionar la vida de los agricultores, tomaban datos y te decía el dron si tenías que aplicar esto, si tenías que regar, dónde tenías que regar, o sea, con qué cantidad, bueno, era una pasada, ¿no? Y intenté pues investigar. Y claro, no llegaba a ver cómo funcionaba aquello. Entonces, recuerdo que hice un viaje a Córdoba porque había una feria allí y además hay un centro del CSIC y había una investigadora, que no recuerdo el nombre, que se dedicaba precisamente a todo el tema de los drones. Entonces, en esta feria, que no sé si se llamaba Smart algo, no sé si era Smart Rural o algo así, no recuerdo, ella estaba participando y bueno, pues le solicité una entrevista y me explicó que en el tema de los drones, pues que se necesitaba el dron, se necesitaba que ese día para volar el dron tenía que tener poco viento, tenía que haber buena visibilidad, había que contar con un piloto oficial de aviones, un piloto oficial de aviones, no piloto de aviones, con título. Permiso de la Guardia Civil, permiso de algún otro tipo de administración, y todo eso era para hacer unas fotografías y coger unos datos. Luego esos datos había que pasárselos a alguien que supiera sacar esos datos y que supiera interpretarlos. Y una vez que hubiéramos conseguido una persona que hubiera sacado los datos y los hubiera interpretado, los pasaba a una máquina que tenía toda la tecnología para poder aplicar más o menos el riego o el fitosanitario. Y dije yo, madre de Dios, pero si es que aquí se necesitan, para llegar a eso que parece que se hace con un dron, es que hay que pasar por una serie de pasos considerables. Entonces, yo creo que lo del dron es un ejemplo porque aquello entonces yo recuerdo que empezaron a haber hasta ferias de drones, solamente de drones, y que hubo un momento en que parecía que era pon un dron en tu vida, pero pon un dron en tu vida, ¿para qué? Explícame para qué, ¿no? Claro, pues cuando se vio que no solamente era el dron, que el dron es el primer eslabón de una cadena para conseguir todos los datos y que seas tú más eficiente, pues aquello bajó. Y ahora sí que, no solamente en los drones, sino en otros ámbitos, pues se está consolidando y lo que es la digitalización del sector agrario, pues se va a más. Y de hecho, puede que incluso desde la Unión Europea más o menos casi medio obliguen a que en unos años pues todas las explotaciones agrarias cuenten con unos datos digitalizados de cómo están trabajando. Y uniendo tecnología con medio ambiente, normalmente muchos agricultores de los que hacen las cosas muy con ecológico o no, casi ecológico, que se preocupan mucho, siempre tienden a lo más natural posible. Para labrar o para quitar las hierbas, meto burros. Para no sé qué, hago poda a mano porque no sé, que meta aquí una motosierra y esto haga daño al árbol. Claro, eso mucha gente, a lo mejor que no es agricultora, sino es agricultores aficionados, que lo hacen así. Claro, esa percepción de que la gente que tiene una mayor sensibilidad, los agricultores con una mayor sensibilidad ambiental, con una mayor sensibilidad de este tipo, abrazan por las nuevas tecnologías, estas que son de ultra finura o no, o al revés, o ellos consideran, no, es que con esta tecnología ultra fina estamos ahorrando agua. Aunque sí, es más natural regar a manta, pero perdemos agua. O sea, eso no sé si sabes la pregunta que te estoy diciendo. Si los agricultores más concienciados con el medio ambiente abrazan la tecnología tan bien como los que no están tan concienciados con el medio ambiente, o no, o les cuesta más. Pues no te sé decir y generalizar, la verdad es que no está muy bien, pero la lógica me dice que si le sale más rentable o más cómodo, ¿para qué vas a estar? Yo con un burro, en mi pueblo no se trabajaban con burros, eran mulas y allí se llamaban machos, que ya no existen. No he visto. Todos al revés, hay unos tractores que te tienes que apartar de la calle porque es que si no se te llevan. Porque en mi pueblo lo que hay es cereal, básicamente, claro, cereal sí. Y de secano, con lo cual. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías, si pueden, las abrazan. ¿Por qué no? O sea, sí que hay una agricultura que va más allá de la ecológica, que es la biodinámica, ¿no? Todo este tipo de agricultores que creen que las energías, los días, los cuernos llenos de estiércol, pero yo de eso la verdad es que todavía le pongo muchos interrogantes.
Es que yo lo he comentado porque en la web de restauraciondeecosistemas.com publicamos un artículo que nos resultó interesante sobre utilizar pompas de jabón para polinizar cultivos, porque la pompa como que se va moviendo, o sea, que estaban investigando ahí y mucha gente, claro, no eran agricultores, era gente ecologista de ciudad mayoritariamente, supongo. ¡Uy, madre mía! Estás quitando campos de cultivo. Y dices, ya, pero es que esto están para hacerlo dentro de unos invernaderos. Tampoco es que las abejas sean naturales de unos invernaderos, yo qué sé. O sea, y nos criticaron mucho ese artículo porque, ¡ay, madre mía! La hipertecnificación, esto va a acabar con... Yo no lo veía tan mal, pero mucha gente me lo criticaba y era como... Pero más hipertecnificados que estamos con los teléfonos, por eso. Los ordenadores. O sea, es que no entiendo por qué para unas cosas sí y para otras no. No lo veo lógico. Por eso Oye, te pregunto. Ahora que ha sacado Juan esto de los ecologistas de ciudad, y aquí a lo mejor nos tenemos que meter, bueno, aquí no nos vamos a meter en ningún saco, pero ¿cómo se ve desde los agricultores, el que está allí, lo que dices tú, está en el Tajo todos los días? ¿Cuál es la percepción que tienen de los diferentes grupos que estamos todo el día opinando sobre estas cosas? Por un lado, de la parte científica. ¿Cuál suele ser la visión que se suele tener de la parte científica? Pues de la parte científica vinculada con el medio ambiente. Hombre, pues si me pongo en la cabeza de un agricultor que está en su finca y que le viene el científico, le contestaría. ¿Y tú qué te sabes cuando el que está trabajando esta finca desde hace 30 o 40 años soy yo, por ejemplo, ¿no? Yo, en cuanto a lo que es más la visión, pues bueno, en la que me muevo yo más. Yo me muevo más pues en lo que son pues administraciones, organizaciones, que es, por decirlo así, quienes hablan, negocian, escriben la literatura sobre el sector agrícola y ganadero en España, ¿no? Por decirlo así, en ese ámbito más de organizaciones. Todo lo que sea científico se ve normalmente con buenos ojos. No se ponen las evidencias científicas siempre que estén, y tener en cuenta que, por ejemplo, las evidencias científicas de los transgénicos dicen todo lo contrario a lo que ha tomado la decisión la Unión Europea, ¿no? Sí. Pero aún así los transgénicos en la Unión Europea siguen estando vetados para su producción, salvo el maíz MON 180, me parece que es. Pero normalmente lo que digan los científicos suele tener buena acogida. Pero no por el agricultor final, sino por los grupos en torno a la agricultura. Exacto. El agricultor final es que ten en cuenta que los agricultores, como si habláramos de un colectivo, por decirlo así, como el de los electricistas, los fontaneros o los albañiles, que sí que están organizados y tienen sus cooperativas, pero que es que cada uno es un mundo. Claro. Sí, por eso estamos generalizando muchísimo. Claro. Claro. No. Y también, por ejemplo, yo muchas veces diferencio o digo que el agricultor o el ganadero depende mucho de lo que produzca, de los productos que cultiva. No es lo mismo un agricultor de hortícolas, porque si trabaja en invernadero, pues tiene de 2 a 3 cosechas al año, que un agricultor de cereales, que puede tener una o dos como mucho, y con suerte. O un agricultor de fruta. Los mercados de fruta y de hortícolas te hacen tener una mente más ágil, porque cambias más de cultivo. Normalmente mucho se destina a exportación y entonces tienes que buscar gustos del cliente y del consumidor para adaptarte. O sea, por ejemplo, el paraguayo. ¿Sabéis lo que son los paraguayos? Sí. Eso es una invención porque una invención, eso ha sido, pues la ciencia y los investigadores han sacado un producto nuevo en el que sabe igual que un melocotón, pero no es tan grande como un melocotón, porque un melocotón, si coges un melocotón entero, pues es que hay enorme, mucha gente que no se lo puede determinar. Y sobre todo pensando también en los niños. Y entonces investigaron y sacaron el producto del paraguayo, pues que es como un donut, ¿no? Que es redondo y con el agujero en medio, y que no tiene tanta carne como pueda tener un melocotón. Sí. Entonces es también adaptarse, o por ejemplo, pues creo que los alemanes prefieren los melocotones más rojos,
¿no? Y en toda la zona de Murcia, pues lo que es el melocotón más amarillo, naranja, más fuerte, más sí, tirando a anaranjado, pues va para allá. Y aquí, pues, o al revés, no me acuerdo, igual me equivoco. Entonces, pues muchas veces depende del gusto del consumidor y se adaptan. Mientras que los de cereales, como lo que producen es harina que se muele, Claro. pues es que ya no están tanto al mercado. Ahora sí, porque ahora sí que están los tipos de panes, que si son de espelta, que si son de trigo Aragón 03, que si son de diferentes variedades. Ahora ya no, el consumidor de pan ya se puede decir que está aprendiendo, ¿no? Y que está incluso, pues, ya está alcanzando un pues, mayor conocimiento de tipos de pan y de diferentes harinas, de centeno, de tal. Pero antes no se sabía. Entonces, pues bueno, ahora quizás sí que en cereales podamos empezar con esa agilidad del cultivo. Pero yo pienso que muchos agricultores y ganaderos dependen de, o son y trabajan en función del cultivo que producen. Claro que hay mucha diferencia, sí, que está clarísimo. Ya, no sé si preguntarle que cómo ven a los agricultores, a todos los activistas, no científicos, los activistas ambientales. Y ojo, no me refiero solo a los de activistas ambientales que no se preocupan por la agricultura, sino hay mucha ONG ambiental que se preocupa mucho por el campo, por la agricultura, yo qué sé, SEO BirdLife tiene aquí en Andalucía el proyecto de olivares vivos, creo que lo coordina SEO BirdLife. Joder, y se preocupan por los olivares, sí, que sean vivos, que tengan biodiversidad y tal. ¿Cómo ven a ese sector los agricultores? Ahí imagino que será fatal. Pues ahí te vuelvo a decir, pues quizá desde los agricultores fatal, pero desde el mundo de las organizaciones y de las administraciones pienso que hay colectivos ambientalistas con los que se puede hablar, con los que se puede uno sentar en la mesa y negociar y compartir y entenderse, y hay otros colectivos con los que no. Entonces, a los agricultores igual les cuesta más porque no saben distinguir, pero quienes nos dedicamos a trabajar en el sector desde el punto de vista de la información o desde el punto de vista de la negociación, sabes quién es quién, los discursos que llevan y con quién puedes sentarte a hablar y con quién es más difícil. Entonces, soy de la opinión de que siempre es mejor hablar e intentar compartir, porque mirad, hay un ejemplo también bastante bueno en el sector. Hace 20 años que ya se hablaba de la situación de los malos precios que recibían los agricultores. O sea, lo que hablábamos, las manifestaciones que hubo en el año 2020 por agricultores al límite, pues ya empezaron hace 20 años, ¿no? Entonces, a partir del año 2003, 2004, empezaron a hacerse reuniones entre los productores, la industria y las cadenas de distribución. No se habían sentado nunca en una mesa. Y si se sentaban, bueno, se decían de todo. Pues bueno, es que los trabajos y las empresas y las administraciones somos personas. Si tú sientas a la gente la sientas en una mesa y empiezan a hablar de cosas que les interesan, aunque tengan opiniones opuestas, pues poco a poco se va creando esa relación. Y a raíz de ahí, por ejemplo, pues las interprofesionales, que es un órgano que incluye a los productores y a la industria para mejorar las relaciones entre ellos, han creado muchísimas interprofesionales desde el año 2005 hasta ahora. Y ahora la distribución habla mucho con los productores. La distribución, las asociaciones que representan a la distribución, a SEDAS, a ACES, ANGED, tienen mucha relación tanto con la industria como con los productores, con las organizaciones agrarias o con las cooperativas. Con lo cual, pues es que yo creo que lo fundamental es sentarse a hablar y ya digo, en la parte ambiental hay una serie de organizaciones con las que se habla y se trabaja, y una es SEO BirdLife, y desde hace muchísimos años. Yo recuerdo que aquí hace años la SEO BirdLife ya trabajaba por la recuperación de, no sé si era el cernícalo o primilla, o el aguilucho, o un aguilucho que anida en los campos de... El cenizo. El aguilucho cenizo, exactamente, de este. Sí, y el sisón, son las tres básicas, y la butarda, la cuarta, son el pack de... Butardas hay más, butardas hay muchas. Sí, pero bueno, pero que son esos, son los 4 emblemas, ¿no? Entonces yo creo que hay algunas con las que se puede hablar y otras que es más difícil por el tipo de discurso que llevan. Vale, y para ir terminando, pero no quiero que dejemos de mencionar algo. Como no, como sé que te vas a ir tú, voy a hacer un pequeño inciso aquí y ya después le hace la última pregunta, ¿vale? ¿No? Venga. Vale, y ¿te encuentras mucho el perfil intermedio de persona de pueblo que se ha formado, que sabe hablar con los agricultores porque es del pueblo, es de ellos, pero que ya tiene una formación en agricultura? Y te digo el porqué.
Una de las empresas con las que trabajamos, que le estamos haciendo la página web, que va a sacar en breve una agrotienda, que es la Fundación FIRE, una fundación de restauración de ecosistemas que trabaja mucho en campos agrícolas. La persona que tienen para gestionar esta parte, la técnica que ha contratado, me pareció un acierto, porque es una mujer joven, bueno, sí, 30 y algunos, más o menos de mi edad, de un pueblo de la zona donde lo van a hacer, de Torre de Juanabas creo que es, 700 habitantes, hija de ganadero, pero la chica tiene creo que bióloga, se ha formado en agricultura. Esos perfiles, ¿te encuentras esos perfiles que yo creo que son de ahora? La persona que se va a estudiar luego vuelve a hacer de nexo de unión. Sí, ¿Eso ha existido siempre o es algo más reciente? A ver, a mí me gustaría que hubiera más de ese perfil. Y no me refiero al mega agricultor terrateniente que manda al hijo a estudiar. No, digo el pequeñito agricultor, el ganadero de que está paseando sus ovejas. A ver, normalmente, sí que se da. Sí que se da y hay varios ejemplos y no hace falta ser que para tener una ingeniería agrícola o agrónoma, bueno, la veterinaria, los veterinarios siempre parecen más, ¿no? Pero no, sí que hay veterinarios que tienen su ganado y hay ingenieros agrícolas y agrónomos que trabajan en su explotación. Y claro que se nota muchísimo a la hora de hablar con ellos. Incluso también hay otra parte con las que yo alucino más cuando te encuentras en el sector a profesionales que no tienen estudios, pero tienen unas luces naturales que digo, ojo, es que yo las compraba, ¿sabes? Sí, bueno, eso sí. Entonces, pero sí que, el agricultor de hoy día está más formado. Incluso hay con quien te encuentras que te dice, mira, yo he cogido la explotación pues, que había en mi familia, hoy he añadido unas tierras y quiero cultivar esto y por esto. Y entonces alucinas, porque dices, claro lo tienes. Y eso es lo que tiene que hacer el agricultor. O sea, el profesional que dice, yo trabajo en esto porque siempre se ha hecho así y a mi familia lo hacía así, pues bueno, yo creo que se tiene que adaptar. Porque... No, o sea, la agricultura ha cambiado mucho y no hay una agricultura ni una manera sola de producir. Es que dependes mucho de los mercados y mercados hay de muchos tipos y muchos niveles de alimentación. A lo mejor con coches la gente, el consumidor de a pie lo tiene más claro, pero es que tienes la alimentación, digamos, básica, ¿no? La alimentación con sellos de calidad, la alimentación premium, o sea, los productos gourmet, la exportación, es que depende, o sea, se sigue vendiendo mucho a granel, evidentemente, que ahí pues tienes que cumplir unos mínimos de calidad, pero ahí lo que vas es a precio, porque para producir a granel, entonces, claro, pues cada uno tiene que pensar qué tipo de agricultor o qué tipo de ganadero quieres ser, y qué produzco y dónde lo voy a vender. Sí, yo me refería, creo que lo hemos, o sea, guay, pero me refería más el punto intermedio, o sea, que no llega a tener sus explotaciones, sino que es ese nexo entre el político y la sociedad. El técnico, hombre, eso normalmente suelen ser los técnicos que las cooperativas contratan técnicos para asesorar a los agricultores y sí que está ese técnico que está ahí formado y del que el agricultor sí que se fía. Eso es lo que te quería decir, que si se fían más de ese punto. Claro, sí, hombre, porque, y además, pero es que la confianza del agricultor no se consigue en una semana ni en un mes, ¿eh? Ya. O sea, es que, bueno... Es que lo primero, bueno, que no voy a decir cómo somos los de los pueblos. No, pero es que, oye, les va el pan en ello también, yo lo entiendo, o sea, es normal. Vale. Es que me parece normal totalmente. Y ahora no, la pregunta que tú le ibas a hacer, que te la sé, que me la sé, la que ibas a hacer. No, es que hemos mencionado un par de veces la PAC, ¿vale? Sí. Y, a ver, yo creo que, ahora me explicas un poco, pero yo creo que la entrada en la Unión Europea de España significó un cambio bastante importante en toda la política agraria. Y también un poco que me cuentes cómo lo ves tú a futuro. ¿Cómo ves tú a futuro la PAC en el sentido ambiental? O sea, ¿vamos realmente hacia una PAC más ligada al medio ambiente? Porque a lo mejor ahora nos vemos para atrás y vemos que sí que ha habido cambio durante tantos años. Pero claro, a lo mejor queremos que todo cambie de golpe y las cosas a lo mejor tienen que ir más despacito. Pues a ver, la política agraria común, la PAC, para España yo creo que ha sido un cambio, un giro, pues casi te diría de 180 grados al campo español, desde que nosotros entramos en el 86, ¿no? en la Unión Europea. España es de los países que más ayudas europeas ha recibido al sector agrícola de la PAC. Sí. Y se nota. ¿Cómo va a ser la PAC del futuro? Bueno, la política agraria común empezó a ser verde, pues yo creo que, como os he dicho, hacia 2007.
Se ha hablado muchas veces de dar un paso atrás, se empezó con la condicionalidad, luego vino el greening y ahora estamos con los ecoesquemas o los ecoregímenes, que le han cambiado el nombre hace cosa de un par de meses. Y bueno, estos ecoregímenes lo que vienen a decir es un 30% de las ayudas las recibirá el agricultor que cumpla con una serie de requisitos. ¿Por qué? Pues porque las medidas que se habían planteado en la PAC anteriormente pues no han funcionado. No han funcionado y se da cuenta la administración que no han dado los resultados que pretendían, que se buscaban. Entonces es otra vuelta de tuerca. Después vamos a apretar un poco más, a ver si lo conseguimos. Y el camino es que es ese. Y la siguiente vuelta de tuerca es que el agricultor tendrá que introducir en sus cuadernos de campo, porque el agricultor tiene que llevar un cuaderno del campo en el que va apuntando pues, lo que trabaja y cómo lo trabaja, tendrá que ser digital y en función de lo que apunte y de las inspecciones, que algunos tienen inspecciones, sí, porque de Bruselas vienen a hacer inspecciones en las fincas, pues recibirá ayudas o no. Y es que la PAC va a seguir hacia el tema verde sin lugar a dudas. Además, en el 2020, en mayo de 2020, la Comisión Europea sacó a la luz el Farm to Fork, el documento de la granja a la mesa, que aún aprieta más, es otra vuelta de tuerca más a los planteamientos de la PAC, ¿no? Es el reducir el 50% de los antibióticos que se están usando en ganadería, el reducir el 50% de los fitosanitarios que se están utilizando, el reducir en un 20% creo que los fertilizantes, el aumentar la superficie de producción ecológica hasta el 25%, me parece, en todos los Estados miembros. Que eso en otros países del mundo a lo mejor se puede conseguir con la gorra, pero es que en España no, porque es que en España tenemos tantos climas y tantos tipos de producciones, pues que es muy complicado, la verdad. Y hay veces que ir a Bruselas y explicar es que, mire, señores, que nosotros también tenemos la chirimoya. Y dicen, ¿y eso qué es? O el aguacate. Ah, ¿pero eso no viene de Perú? No. Entonces, es que España, claro. España es muy raro, tiene mucha montaña, que parece una tontería, pero a nivel agrícola es que afecta mucho a nivel agrícola ganadero, que suena que en los países que son llanos, que dices, ala, claro, todo plano. Pues patata y sí, todo plano y cultivamos aquí patata y tenemos agua y en todos forrajes sitios. Y poco más, no tenemos exactamente. O no tenemos, pero todo en homogéneo. Aquí no, aquí cada cosa. Claro, en Europa hay que explicarles el regadío. ¿Y por qué tienen regadío? Pues porque no tenemos agua, ¿no? Y entonces, pues, que por cierto, que hay mucha transformación de riego por goteo. Riego a manta, pues todavía se da, pero cada vez menos. Por suerte. Por suerte. Aunque sea más natural y aunque no metas cables y plástico por medio del cultivo, no. También se usa el plástico, evidentemente las gomas son de plástico. Sí, pero que parece que es que ha llenado todo de gomas, ahora el campo está lleno de goma. Ya, mejor gomas y una gotita que echar aquí agua a las puertas. Pero también más cómodo porque lo puedes programar, ¿no? Simplemente tienes que, no es estar allí pues cuando te toca el turno de abrir la tajadera para que salga el agua. O sea que... Menos mal. Bueno, entonces, Enoc, que sí, que la PAC vamos a seguir por el camino verde sí o sí. Y de hecho, pues recientemente una organización agraria, COAG, presentaba un informe sobre el impacto del cambio climático en los cultivos en España, pues, y eso ya refleja que los propios agricultores, o sea, una de las organizaciones que representa a los agricultores, la COAG, ya apuesta por esa tendencia a cuidar más el medio ambiente, porque es que el cambio climático es que es evidente, es que todos los días lo estamos viendo, ¿no? Los cambios tan bruscos que tenemos de temperaturas. Y los agricultores también lo ven, o sea, aunque nos cueste, aunque parezca que no, ellos también lo ven. Hombre, claro, como todos, que los agricultores son personas. Aunque no os parezca. Muy bien, Elisa. Pues yo creo que hemos hecho, por lo menos para ser el primero así de acercamiento, yo creo que ha estado bastante bien y nos hemos hecho una idea por lo menos global de lo que significa y de cómo es la visión que hay. Estando, bueno, que generalizar, pues eso, hay mucho perfil diferente de agricultor y hay muchas producciones y bueno, muy, muy general para que
si lo oye algún agricultor que tampoco o agricultora se sienta pues ni ofendido ni no sé si representado, pero bueno. Pero si no cabreamos a alguien en nuestro programa, es que lo hemos hecho mal. O sea, ya está. O sea, tenemos que cabrear a alguien en todos los programas. Es así. Sí, no. Yo también soy de esa opinión, que bailar el agua tampoco me gusta. Y si podemos ofender a dos colectivos cruzados, que dices, he enfadado a dos cruzados entre ellos. O sea, hemos hecho el plus. El combo. No busco ofender. No, pero que se enfaden, que se nos enfaden dos colectivos cruzados, dices, muy bien. Lo que hay que buscar es, pues, eso, el que la gente reflexione y que se pare a pensar de cómo está haciendo las cosas y por qué, sí. ¿no? Y cuánto le costaría el poder cambiar y cuánto le supondría. Claro, pues si el coste a lo mejor pues es brutal, el coste económico, pero si el coste es a lo mejor el cambiar las maneras de hacer, que también cuestan, o sea que también pues todos sabemos lo que son los hábitos personales pues, y los hábitos en el trabajo. No estamos hablando más que de hábitos profesionales. Pues bueno, pero con la reflexión, con que se queden ya con la reflexión y planteándose, ¿y sí? Pues bueno, ahí estaría bien. Bueno, pues Enoch, no le has dicho un momento spam. Si quieres recomendarnos algo, ya hemos dicho que coordinas un curso de comunicación agroalimentaria. Si quieres insistirnos ahí o yo qué sé, o hablar de tu libro. Tu página web, que la pondremos en las notas, de la criba, de ese podcast que tienes por ahí, que estamos esperando que saques nuevos episodios, lo que quieras. De ese podcast en el que me echáis una mano, ¿no? En cultivando el medio ambiente. No, bueno, ese luego, pero yo me refiero... Ese lo vamos a nombrar también, pero te habla del otro, otro que tienes parado. Bueno, lo tengo parado, no es que no me da la vida. No, yo solamente sí que me gustaría, pues hablando no tanto del curso de comunicación agroalimentaria, sino de que el sector agroalimentario, tanto los agricultores y los ganaderos y las industrias las industrias quizá no tanto, o sea, los agricultores y los ganaderos han hablado menos de cómo producen porque en muchos casos no están tan vinculados directamente con el consumidor. Y eso yo creo que el tener un par de eslabones por medio ya les alejan del consumidor y entonces piensan que el consumidor no es cosa suya, ¿no? El consumidor pues es responsabilidad o de la cadena de distribución o de la industria a la que le llevo yo mi producción, pero mía no es. Y yo pienso que no, en el sentido en el que hace unas décadas, pues había mucha gente que era de pueblos, sabía cómo se producían, pues no sé, pues los cítricos o el olivar o el cereal en sus zonas, pues porque lo vivían y lo veían. Ahora ya no se vive tanto en los pueblos porque muchos nos hemos ido a las ciudades. Aun viviendo en los pueblos, como decía al inicio, pues la agricultura está más profesionalizada y se ve menos. Y tienen que contar los agricultores y los ganaderos y las cooperativas y quienes lo representan y tienen que contar cómo producen, porque además hay mucho desconocimiento y entonces cualquier cosa que se cuente, cualquiera, aunque parezca que sea un bulo tremendo, pues como el campo no está sembrado, entra como una pisonadora y es que además, por eso es importante el informar para formar, ¿no?, al consumidor y en algo pues tan básico como es la alimentación. Y en algo que utilizamos todos los días. Entonces yo animo a que el sector se ponga las pilas y cuente las cosas. Bueno, si el sector es una empresa pequeña y que cuando le llame un periodista, oye, cuéntame qué es lo que estás haciendo y por qué, no le diga que no, que es que me da vergüenza, me da miedo o es que a saber qué cuentas tú, ¿no? Sino que, porque suele pasar, es que los periodistas, vamos, tenemos muy mala fama. Pues bueno, si lo tratas bien y le cuentas bien las cosas, pues posiblemente el periodista lo refleje bien. Y bueno, yo creo que animo eso, a que se pierda ese miedo, esa opacidad que a veces hay desde el sector para contarlo y transmitirlo, porque muchas veces se dice es que no se nos valora, pero ¿cómo se os va a valorar si no se os conoce? Ya. Es que lo primero que hay que hacer es conocer. A nosotros nos pasa con los científicos, no pasa nada. Cuando los queremos entrevistar para aquí, nos dicen lo que tú estás diciendo de los agricultores nos pasa con los científicos. Uy, es que estoy muy liado, y luego se quejan de que no se les valora. Pues claro. Pues si te dan un micrófono con una audiencia que no va a ser miles de personas, pero sí te van a escuchar ciertas personas interesadas en tu tema, 200, 300, 400 personas, que es la audiencia más o menos que podemos tener, salvo programas que se nos han ido de madre, pues coño, es que son personas que te quieren escuchar a ti. Y aquí pasa lo mismo. Es que es periodista agroalimentario, es que te quiere escuchar a ti lo que quieres contar. Claro, es que mira, Juan, tú que sabes de lo que es el riego a manta y el riego por goteo. La comunicación es un riego por goteo. Sí. Es un gota a gota y tienes que estar ahí. Sí. O sea, el riego a manta puede ser una campaña de publicidad, vale, sí, he invertido un montón, he salido en todos sitios, vale, un riego a manta, vale, bien, ¿te vale? Sí, ¿te sirve? Sí. ¿Tienes los resultados? No. Sí.
Bueno, sí, Ahora, pero el bueno, riego por algunos. goteo, sí puedes tener, sí, peores o mejores puedes tener resultados. Ahora, el riego por goteo es el que gota a gota, con una estrategia, pim, Eso es. pam, trabajando, constancia y además, pues bueno, poco a poco y con tiempo, y a medio y largo tiempo. O sea, y esa es la comunicación. Nosotros en el sector lo tenemos muy fácil porque cuando explicamos la diferencia entre riego amateur y riego por goteo es que es No la se diferencia entiende entre fácil. una campaña de marketing y una campaña de comunicación. Ahí está. Muy bien, Elisa, pues muchas gracias por venir al programa. Pues a vosotros. Dejaremos tus notas en la web y todo, ¿vale? Pues mil gracias por esta invitación. Venga, hasta otra. Hasta luego. Bueno, no, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis de Heinova, que llevamos ya con la sección de Heinova. No, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, lo primero, muy buenas, Luis, que es que se me van los buenos modales, ya ni te saludo, Ya. esto no puede ser, ¿eh? Y ahora me saludan. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Enoch? Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cuánto cuesta una evaluación de impacto ambiental. Un estudio, ¿no? Que- Sí, venga, fundamental. dinos la diferencia y luego ya vamos con el coste. Bueno, a ver, la evaluación es un procedimiento, ¿vale? Es Eso un es. procedimiento que implican órgano sustantivo, órgano ambiental, etcétera, y que evidentemente también implican promotores. Es decir, cómo hay un procedimiento de una tramitación de un proyecto o un plan a través de un proceso que es voy a medir cuál es el impacto y yo lo mido como promotor o consultor, y después esto evidentemente no tiene que evaluar si esto lo he hecho bien o si no lo he hecho bien y en qué medida afecta según ellos, ¿vale? La parte del órgano ambiental, es decir, la administración. Y a partir Y de ahí luego- emiten un Eso informe es. ambiental estratégico, una declaración ambiental estratégica en función del tipo de si es tramitación ordinaria, si es tramitación simplificada, si es para planes, si es para proyectos. Claro, todo depende de eso. Y luego tienes el documento que hace el promotor, digamos, Claro. o la agencia que se lo haga el promotor. Efectivamente. Y ahí estamos en el estudio de impacto ambiental, siempre que sea para proyectos, y el estudio territorial ambiental estratégico, bueno, el estudio ambiental estratégico, que sería el documento que se hace para planes y programas. Vale, y si alguien va a construir algo o tiene intención de hacer un proyecto o estratégica, ¿cuánto cuesta eso? O sea, la parte... A ver, me lo has mezclado, ¿no? si alguien quiere construir algo, ¿te refieres a proyecto? Eso es. Vale, pues si estamos hablando de un estudio de impacto ambiental, ¿vale? Pues hombre, depende de la envergadura del proyecto. Hay muchos dependes, ¿no? Aquí me voy a volver gallego, ¿no? Depende. Claro, o sea, daros cuenta, siempre lo habéis escuchado más de una vez, ¿no? El bueno, bonito, barato. Vamos a jugar siempre con tres líneas si hablamos de un presupuesto básico en el que van a englobar a través de diferentes variables ese bueno, bonito, barato. Es decir, si la calidad tiene que ser buena, evidentemente se va a requerir de más tiempo a la hora de hacer ese documento y de Por lo personas que tengan ese conocimiento, un conocimiento más avanzado. Si encima quieres que eso sea rápido... Es que no es bueno, bonito, Vale. barato. Es bueno, rápido y barato. No bueno, barato y rápido. Ah, bueno. Vale. Si además quieres que... Se haga rápido. Que se haga rápido. Me has ido, se me ha ido santo al cielo, Juan. Si además tú quieres que eso vaya más rápido, pues evidentemente las personas que quieres que vayan a hacer eso, evidentemente tienen que tener mucha experiencia, porque tienen que hacerlo rápido, pero tienen que hacerlo bien, ¿vale? Evidentemente también esas personas tienen que dejarlo todo para hacer ese proyecto. Entonces, evidentemente, caro te va a salir, porque tiene el coste de oportunidad de estar haciendo otras cosas que generen dinero, lo van a quitar, lo van a apartar para hacer lo tuyo, ¿vale? Evidentemente va a salir más caro.
todo lo que sea más rápido va a ser más caro, siempre. Y si encima vas a meter calidad, pues todavía más caro. Hay cosas incluso que es que no se puede hacer. Si te piden las cosas de hoy para mañana, no puedes hacerlo con calidad, es imposible. O sea, no, porque no puedes ni siquiera coordinar un equipo de 8 personas que sean muy buenas haciendo todo eso. Es muy complicado, ¿vale? Ujú. Aunque cosas muy rápidas hemos hecho, dentro de Genova, también te voy a decir, y buenas. Pero si hablamos ya de cómo valorar eso, pues bueno, tipo de proyecto. Pues no es lo mismo que tengas que valorar o hacer un presupuesto para un propietario que tiene que hacer un estudio de impacto ambiental muy básico para pues, un proyectito pequeño, ¿vale? A que te digan, no, es que quiero hacer una cantera. O no, es que quiero hacer una granja de cerdos. No, imagínate una macrogranja, pues encima tienes que liarte hacer un estudio de impacto ambiental de una macrogranja. Espero que no nos llegue ninguna, porque voy a decirles que no, porque bueno, ya entra dentro de la política, ¿no? de cada empresa. Pero bueno, al final el tema es ese estudio ¿qué te va a requerir? Eso es, pues te va a requerir que lo defiendas de una forma más contundente. Realmente vas a tener muchos impedimentos a la hora de desarrollarlo. Si encima ese sitio está en unas zonas que tengan ciertas características ambientales importantes o reservas naturales, reservas de biosfera o parques naturales, Claro. hábitats, ¿vale? Pues evidentemente vas a tener más complicación a la hora de poder evaluar y evidentemente de tramitar y de aprobar ese proyecto. Y evidentemente, ya por último, con todas las cosas muy importantes es el tamaño. Pues no es lo mismo que tener que ir a hacer un trabajo de campo de algo que es, no sé, 500 metros cuadrados, que decirnos que tengo 150 hectáreas que valorar, ¿sabes? Imagínate los campos, los parques solares ahora que están haciendo enormes de 50 megas, que son pues, 100 hectáreas. Claro. Si tienes que irte a hacer el estudio y tienes que hacer todo el inventario natural de las parcelas que tienes que recorrerte y trabajarlas bien, pues evidentemente pues eso vas a tardar mucho más en desarrollar ese proyecto, en hacer el trabajo de campo, que si te dicen algo mucho más pequeñito. Vale, pues hay un post en vuestro blog, en el blog de Genova, que dice ¿cuánto cuesta un estudio de impacto ambiental? Y se dan cifras, Luis. Después de todo esto, ¿cómo se dan cifras ahí? Pues muy simple, porque al final llevamos ya muchos estudios realizados, por un lado, y tú puedes comparar esos estudios cuántas horas has invertido en ello, ¿vale? Y también qué calidad han salido esos estudios. Por un lado vas a tener siempre tus propias referencias de precio. Por otro lado vas a tener las referencias de las empresas competencia, ¿vale? Es decir, oye, mira, tú has presentado un proyecto y has presentado este presupuesto por tanto, y resulta que le han bajado 2.000 euros. Sí. Y dices, ostras, ¿cómo lo hacen? ¿Vale? O después tienes, por ejemplo, creo que de hecho hay un enlace a una página, no me acuerdo cómo se llama, que bueno, pues que tienen datos de cuánto suele costar ese proyecto pero bueno, el margen que te da es bastante amplio, claro. Sí, creo que esta página que tú dices te da un margen de entre los 1.000 y poquito los más baratitos hasta 8.000, 9.000 euros. 8.000, bueno. Claro, no, eso es dentro de que sean proyectos pequeñitos. Claro. Estudio de impacto ambiental de una línea eléctrica. De una línea de Renfe. Claro, ¿y cuántos kilómetros estamos hablando? Claro, normalmente de hecho los parten, los estudios de impacto ambiental en función de los van sacando por lotes. Pero claro, o sea, esos estudios estamos hablando de que son 50, 80, 120.000 euros. ¿Vale? Porque porque es lo que valen. Claro, porque tú tienes que valorar todo esto y no, o sea, no es sencillo, ¿vale? La gente que tiene que hacer ese estudio es muy experta y estás pagando consultores senior y oye, a la gente hay que pagarla bien si quieres que te haga un buen trabajo, normalmente, ¿sabes? Pero claro, si tú te dice un agricultor que quiere hacer una roturación de tierras, si te están pidiendo un estudio de impacto ambiental para una roturación de tierras, claro. ¿Qué le cobras? Pues depende de lo grande que sea la roturación de tierras, pero 800, 1.500 euros, por mucho. Sí, y ya te va a poner la cara de perro, ¿sabes? Pero bueno, que por menos de 800.000 euros, 800,1000 euros, ¿no? Sí, es muy complicado, pero bueno, por menos de eso una empresa no se mueve.
Por eso, Una claro. por eso. empresa de voy a hacer un estudio es que no te mueves ya prácticamente en hacer. No, porque es simplemente en la coordinación, en unas cosas y otras, realmente, o lo tienes todo súper automatizado, que ya tienes todo hecho, que solo es meter 4 datos, ¿vale? O realmente, a lo que quieres hacer algo, un día de trabajo, un día y medio, 2 días, ya te estás yendo tranquilamente a los 800.000, 200 euros de costes. Efectivamente. ¿Vale? Metes a una persona o 2 personas trabajando y ya se te han ido. Ya te ha ido. Entonces, esto es a tener en cuenta. Vale, Bueno, no sé pero- si Enoch te queda algo más que comentar. No, hombre, yo creo que está bien, por lo menos para hacernos una idea, que siempre lo hemos hablado muchas veces de cómo se hacen, de qué no sé qué, y depende de la envergadura y depende de muchos dependes, pero por lo menos ya tenemos una idea. Nada, Muy bien. pues hasta la Pues próxima, muchas Luis. gracias. Venga, Juan, venga, Enoch, hasta la próxima. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, que hoy vamos largos seguro a 100%. ¿Nos Me vamos perdí ya? el río, ¿no? ¿Me recomiendas algo antes o qué? Venga, te voy a recomendar un podcast. Bueno, 2. Uno que se llama Cultivando el Medio Ambiente, que obviamente lo hace Elisa, que Elisa con Sigfito y que estamos haciendo nosotros, estamos editando, estoy ahí editando eso. detrás. Elisa, las entrevistas, tal, luego la edición te la haces tú. Sí, lo edito yo y ya te digo, y lo patrocina Sigfito, que también es muy interesante que haya siempre alguien que patrocine el podcast. Está guay eso. Y luego vamos a recomendar este que decía Elisa, que le tiene un poco parado porque no le da la vida, pero tiene unos programas muy, muy interesantes que no han pasado de fecha y que el podcast se llama Pasando la Criba. Así que yo os recomiendo los 2. Pues nada, Enoch, ¿Nos vamos? vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por los comentarios. Oye, comentarnos algo de experiencias con agricultores o algo cuando veáis este programa. Y nada, os esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.